ustedes nuevamente en nuestro programa legal. El día de hoy nos estará acompañando el doctor Germán Guerrero, quien nos va a estar hablando sobre la ley de habeas data y su nueva modificación con la ley de borrón y cuenta nueva. Doctor Guerrero, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a usted y a todo el canal CNC Medellín por esta oportunidad de estarle hablando a los colombianos sobre esta importante reforma. Un tema que tiene en espera más de 8 millones de colombianos que se verían beneficiados por esta ley. Bueno, entremos en materia, doctor Guerrero. Cuéntenos en qué consiste la actual ley y cuáles serán las modificaciones que entrarán con esta famosa ley de borrón y cuenta nueva. Bueno, la actual ley de habeas data es la ley 1266 del año 2008. Esta ley consagra unas reglas de juego, por decirlo de esta forma, en todo un articulado que consagra precisamente la forma en la que se tiene que controlar y proteger los datos sensibles o datos personales. Recordemos que esta ley es del año 2008. En esa época la Corte Constitucional hizo una verificación previa, un control, lo que llama control previo, a la firma del presidente o sanción presidencial después de la aprobación por parte del Congreso de la República, porque esos datos sensibles son protegidos por derechos fundamentales. De tal forma que la Corte Constitucional siempre frente a este tipo de leyes que son estatutarias hace un control previo. En ese control previo, en esa época, estamos hablando en el 2008, hubo un beneficio para muchos colombianos que se encontraban reportados negativamente. Ahora, en 2021, con la llamada ley de borrón y cuenta nueva, que en múltiples oportunidades he expresado que es la mal llamada ley de borrón y cuenta nueva, no porque, digamos, la ley sea mala, la ley es buena. Lo que pasa es que la forma en la que lo bautizan da a entender a muchos colombianos, de hecho he recibido muchas llamadas de personas suscriptores de nuestros canales, nuestras redes sociales, que piensan que es que les van a perdonar las deudas y no es de esta forma. Entonces, pues la actual ley de habeas data pues tiene unos vacíos normativos y esos vacíos normativos me parece que lo suple muy bien ahorita lo que llamarían ley de borrón y cuenta nueva. Muy bien, doctor Guerrero, y es muy importante dejar esa salvedad a las personas que nos están viendo y que nos siguen en nuestros canales, que no es que van a perdonar las deudas, sino que se van a hacer unas modificaciones y que van a entrar unos nuevos términos. Hablemos entonces de cuáles serán esas modificaciones que entrarán por esa nueva ley. Bueno, entonces hay unas modificaciones, como bien acabas de decir, y también hay unas adiciones, es decir, un compendio de normas adicionales a lo que normalmente consagra la ley. Trae entonces por consiguiente unos beneficios, como mencioné anteriormente, entre ellos la actual ley de habeas data, es decir, la ley 1266 del año 2008, en el artículo 12 consagra que se deberá hacer una comunicación previa al reporte, es decir, usted no ha pagado y lo pueden reportar, pero antes de que lo reporten tienen que comunicarle previamente que lo van a reportar. Muchos colombianos están reportados negativamente en centrales por deuda bagatela. 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, 20.000 pesos, cualquier monto económico que no sea como representativo. Entonces, estas personas en la actualidad se les hace una comunicación previa con 20 días calendario a poder desarrollar dicho reporte. Esta ley de borrón y cuenta nueva dice que deudas bagatela, entendiendo por deudas bagatela, inferiores al 15% de un salario mínimo, es decir, aproximadamente 131.000 pesos. Es decir, todo lo que sea inferior en la actualidad, porque pues el salario mínimo sube cada año, más o menos 131.000 pesos hacia abajo, tendrán que hacer doble comunicación. Esto permite garantizar el derecho de defensa y contradicción. Puede ser que yo haya sacado un servicio, por ejemplo, es muy común y sucede mucho con las empresas de comunicaciones, que sacas un servicio, lo cancelas, pero por ahí dicen, es que sí, es que usted pagó la última factura, pero como se extendió un día adicional al corte, 500, entonces eso, quedaste viendo 500 y por los 500 ni te comunicaron porque hasta mala llamada, pero sí te reportaron y afectaron negativamente tu capacidad financiera porque bajó el puntaje del score financiero o el score crediticio. Entonces es importante esta doble comunicación para que la persona verdaderamente pueda entrar a ejercer su derecho de defensa y contradicción o en caso contrario a pagar antes del vencimiento de esos días para que en ese orden de ideas no quede reportado negativamente, no tenga mancha en su historial financiero. Otro de los beneficios que consagra la ley de borrón y cuenta nueva es relativo precisamente al tiempo máximo de reporte. La actual ley de habeas data dice, pues se podrá reportar negativamente al moroso. Listo. ¿Cuándo? En cualquier tiempo. Al año, a los 2, 3, 4, 5, 10 años. ¿En cuánto tiempo? Entonces, las casas de cobranza
han cogido de caballo de batalla esa posibilidad, esa facultad legal de reportarlo en cualquier instante para coaccionar y presionar al pago. No estamos diciendo aquí que sea malo. Lo que pasa es que cuando existe un derecho, esos derechos tienen que tener ciertos límites o controles, máxime en el Estado Social de Derecho que decimos ser. Entonces, la actual ley de Big Data dice, hay un vacío, no está regulado, no está normado. Entonces, de ahora en adelante, cualquier empresa que haya reportar negativamente a alguien, lo podrá hacer dentro de los 18 meses siguientes a la entrada en mora de la obligación. Bueno, eso es una talanquera, es una obligación, si usted no lo hace dentro de ese lapso de tiempo, que es bastante tiempo, ¿no? 18 meses. ¿O usted qué opina? Pues depende. En esos momentos, si una persona en 18 meses considera que se pueden llegar a acuerdos de pago, por ejemplo, eso puede ser una pregunta entre muchos de nuestros suscriptores, digamos que logra hablar con la entidad, el acreedor, y llega a un acuerdo de pago y ya lo habían notificado. ¿Y cómo se puede hacer, por ejemplo, para que levanten ese historial que ya se llevó a las centrales de riesgo? Bueno, recordemos entonces que previamente a esos 18 meses tuvieron que darle comunicado. Entonces ahí tienen la posibilidad de pagar, pero supongamos que la persona no tiene la plata para pagar. Entonces será tan sencillo como pagar y esperar el doble del tiempo de esa mora para salir del reporte negativo sin que ese doble del tiempo supere 4 años. De hecho, en el proyecto de ley de borrón y cuenta nueva establecía el senador Barguil y Velasco, que son los ponentes coautores de esta norma, ellos establecían de que el tiempo máximo de sanción después del pago era el doble del tiempo de mora sin que ese doble superara 2 años. En la actualidad está doble del tiempo de mora sin que supere 4 años. Ese era el proyecto de ellos, que bajase de 4 a 2, pero eso se hundió. O sea, esa normita se hundió y dijeron no, siguen 4 años. Entonces sería el doble del tiempo de la mora sin que supere 4 años. ¿Sí? En ese caso, la talanquera viene beneficiando es porque no a los 5, a los 6, a los 10 años te van a entrar a reportar. Porque muchas casas de cobranza, al ver que el deudor no tiene nada que le puedan embargar, secuestrar, rematar, entonces lo único que proceden es a empezar a llamar, a cansar a la persona y posteriormente, entonces como una herramienta adicional, digo completamente legal, entran a reportar negativamente. Mucha gente dice, es que yo tengo una deuda, pero como no estoy reportando, esa deuda no existe. No, es que el reporte es un tema facultativo, no es un tema obligatorio. Si la entidad en la cual estás en mora te quiere reportar, pues lo puede hacer siempre y cuando previamente haya llenado el documento de autorización para usted ser consultado y ser reportado. No es que yo le debo a Stephanie Botero, entonces como yo le debo a Stephanie Botero, Botero me puede reportar a mí. No, para eso ella necesita entonces tener un documento firmado en el que yo le autorizo a ser consultado y ser reportado en las centrales de riesgo. Entonces, mírese cómo es de importante el tema de la protección de datos personales, que requiere una autorización previa para que usted me pueda entrar a reportar. Otro de los beneficios que consagra la ley de borrón y cuenta nueva tiene que ver con el tema de la suplantación de identidad. En ese país, para nadie es un secreto que, y hecho en programas muy reconocidos a nivel nacional, han sacado investigaciones que dan a luz pública el tema de la venta de datos sensibles o personales por parte de entidades financieras y más exactamente pues de sus trabajadores. ¿Sí? Trabajadores que incumplen con sus obligaciones ante la entidad, extraen estas grandes bases de datos, las venden a terceros o a particulares y entonces esta información de los privados, de los particulares, pues está siendo violada, está siendo vulnerada. Entonces, todo eso ha permitido que en Colombia se cree una cultura en la cual cualquier persona entra a suplantar a otro, porque tienen datos sensibles. Por ejemplo, su fecha de nacimiento, la fecha de expedición de su cédula, datos necesarios para poder sacar una línea telefónica. Entonces, porque ahorita, de hecho, antes de pandemia, pero ahorita en pandemia aún más, las contrataciones han mudado mucho a la virtualidad. Por vía telefónica yo puedo llamar a una entidad y decir que voy a sacar un producto y van y se lo instalan, ¿cierto? Entonces simplemente que le confirman ese tipo de datos, su fecha de nacimiento, su nombre completo con apellidos, fecha de expedición de la cédula. Entonces son datos sensibles y hace carrera entonces que suplantan la identidad de alguien, ese alguien no conoce que ha sido suplantado, sacan un plan, por ejemplo de telefonía móvil y simplemente no lo pagan. Entonces el día de mañana usted lo entran a reportar y cuando usted va a alegar
dice, no, pero es que aquí está su firma, o vea que es que esta es la llamada que usted hizo, claro, dice, pero es que esa no es mi voz. Ah, bueno, muy sencillo, vaya a la fiscalía, interponga una denuncia y cuando salga una investigación que diga que efectivamente usted fue suplantado, entonces en ese orden de ideas te levanto el reporte. Y usted, como abogada, sabe que estos tipos de procesos se pueden estar demorando 1, 2, 3, 4, 5 años. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 años sancionado negativamente en las centrales de riesgo, precisamente porque alguien suplantó la identidad. Esta nueva norma, es decir, borrón y cuenta nueva, dice usted, considera que fue suplantado, simple y llanamente usted hace la reclamación por suplantación y ellos tienen que poner una anotación de que ese reporte está en debate por temas de suplantación y la fuente de la información, es decir, la empresa que lo está reportando, la entidad financiera lo está reportando al banco de la información que vendría a ser, en este caso, Datacrédito, TransUnion, Procrédito. Entonces tendrá que remover el reporte negativo y ya queda en manos de la empresa que está pasando la información, es decir, en la fuente de la información, si toma acciones legales o no, es decir, que sea la misma empresa quien ponga la denuncia por suplantación. Entonces es importante ello porque entonces estamos trasladándole toda esa carga directamente a una persona que ha sido víctima y le terminamos diciendo, usted víctima de suplantación, pues póngase a adelantar todas las gestiones, contrate abogados, presente denuncias, casi que sea usted mismo investigador, porque para nadie es un secreto que en ese país un fiscal puede tener fácilmente 500 procesos y su caso es uno más de tantos que ellos, y de pronto existen casos mucho más importantes para investigar y con pocos investigadores dentro de la unidad de la Fiscalía. Entonces, es un tema muy importante. Otro de los beneficios que trae el tema borrón y cuenta nueva es el tema ahorita ya que usted puede hacer esas consultas completamente gratis en las centrales de riesgo. Estas son entidades privadas. Datacrédito, TransUnion es una entidad privada y esas entidades cobran por verificar su historial. Por ejemplo, Datacrédito tiene la posibilidad de ver ciertos datos gratuitos, no todos. Y TransUnion dice sí o sí me pagas para poder ver la información. Es decir, la información que yo tengo de usted me tiene que pagar para poder ver qué información yo tengo de usted. O sea, eso no tiene como gran lógica porque se está nutriendo precisamente, hecho el negocio de ellos son los datos de los particulares, de nosotros, pero obviamente cumpliendo con los preceptos normativos que consagra ley de habeas data. Entonces es un tema que ha sido muy polémico. En ese instante se encuentra aprobada por parte del Congreso de la República hace más de un año. Hace más de un año fue aprobada y lleva entonces un año esperando que la Corte Constitucional revise esta norma para determinar si es constitucional o no en ese control previo que habíamos manifestado anteriormente al inicio del programa. De tal forma que pues la Corte se iba a pronunciar el día 5 de agosto del 2021, hace unos días, pero unos ciudadanos, como 4 o 5 ciudadanos, interpusieron una recusación manifestando a la Corte que es que la Corte no era competente y que ellos están impedidos para tomar ese tipo de decisiones. Y la Corte sacó un auto diciendo de que esta era una estrategia de dilación y que se abstuvieran de seguir presentando este tipo de estrategias para que no tomaran la decisión o para retardar la decisión, so pena de poder desarrollar esos poderes correctivos que consagra o las facultades correctivas que consagra la norma para los jueces y sancionar a ese tipo de ciudadanos que hacen este tipo de actuaciones. ¿Qué sucedió? Suspendió términos porque tenían que decidir y corrió las fechas. Se suponía que el 11 de agosto ya era la nueva fecha en la programación de la Corte Constitucional para tomar una decisión de fondo, pero tampoco pudieron tomarla el 11 de agosto, se encontraba en el orden del día en el punto número 45. Entonces, agotando todo ese orden del día, pues no les dio, no alcanzaron y ya hoy estamos a viernes 13 de agosto y esta labor no se ha producido. Muy posiblemente en el transcurso del día se tome una decisión de hoy, viernes 13 de agosto. El tal es que la fecha límite para tomar la decisión era el 20 de agosto y dada la recusación ya se pasó hasta el 26, 27 de agosto. O sea, sí o sí del mes de agosto no puede pasar por lo que mencioné anteriormente. Ellos también tienen unos términos en los cuales no pueden, digamos, entrar a dilatar o entrar a tomar decisiones cuando ellos quieran, sino cuando la norma lo consagra. De tal forma de que pues, muy seguramente esto saldrá aprobado y entre 7, 8 o 9 millones de colombianos podrán ser beneficiados de borrón y cuenta nueva. Bueno, ya el doctor Germán Guerrero nos ha venido explicando todos los beneficios que trae esta norma. Nosotros como firma de abogados nos hemos dado cuenta que muchas personas confunden todo lo que tiene que ver con el tema de Datacrédito con el tema de la prescripción de las deudas.
sería muy importante explicarle a nuestros televidentes de qué consiste, porque si bien es cierto con la actual ley se tienen unos requisitos con lo que se pueden eliminar ciertos reportes cuando las centrales de riesgo omiten a realizar, por ejemplo, la notificación previa. Muchas personas creen que al eliminarse el reporte, entonces ya no deben, o sea, yo ya no le debo a la entidad, yo ya no le debo a tal acreedor. Y es importante que las personas tengan presente que eso no funciona de tal manera y que una cosa es la prescripción de las deudas y que otra cosa es la eliminación de los reportes en las centrales de riesgo. Entonces, háblenos un poco de ese tema. Claro que sí, de hecho es importante aclarar una cosa. De los beneficios mencionados, pues no se mencionan todos porque no nos da el tiempo en el programa. Pero esa pregunta me da pie para hacer o manifestar un beneficio muy importante, y es que en la actualidad, si la persona no paga esa deuda y está reportado negativamente, ese reporte cumple 14 años de estar en las centrales de riesgo, usted puede solicitar que se aplique la caducidad del reporte y que le bajen a usted ese reporte negativo, pero que a usted le bajen o le eliminen ese reporte negativo no significa que la deuda también se eliminó y que no hay que pagarla. Porque entonces si la deuda llega a tener la posibilidad de alegarse por prescripción, entonces tendrías que iniciar las acciones legales correspondientes para que te declaren prescrita esa obligación económica o dineraria, de tal forma de que el hecho de que se pueda eliminar un reporte negativo no significa que la deuda quedó eliminada. Eso para dar claridad. Y en cuanto al beneficio que decía que trae borrón y cuenta nueva frente a esta pregunta que me está mencionando Stephanie, es que pues en la actualidad están 14 años, o sea, usted no pagó 14 años, tiene que estar reportado negativamente. Ahora la ley va a decir, no pagó, máximo puede estar reportado negativamente, si no pagó, 8 años. Es decir, baja el término de caducidad de 14 a 8 años. Ya, no pagó, en 8 años tendrán que eliminar ese reporte negativo porque no pudieron recaudar esos dineros. Y la deuda no puede estar eternamente reportada negativamente, pues casi que es la muerte financiera para la persona, desplazando en ese orden de ideas a una persona que no tuvo su capacidad, que quedó mal ante una entidad financiera, pero la están desplazando directamente a que se vayan a sacar créditos con cooperativas que cobran lo máximo legal permitido por la Superintendencia Financiera, es decir, no es ilegal, casi que muchas entidades financieras también hacen lo mismo, ahí no hay ninguna ilegalidad, pero lo desplazan a que vayan a ese tipo de cooperativas que le cobran pues, intereses legales, pero le meten un montón de seguros que hacen crecer esa deuda. Entonces, lo que no te pueden cobrar por intereses, porque saben que pueden ser sancionados por la superintendencia, se lo cobran en un montón de seguros que respalden supuestamente la deuda. Hay un montón de papelería, todo eso se lo cobran al usuario, haciendo más oneroso la adquisición de ese tipo de créditos. Y a otros colombianos los desplazan a que vayan al llamado gota a gota, para ser posteriormente intimidados en caso tal de no pagar, y bueno, eso termina en un montón de conflictos sociales que son importantes y relevantes, porque en últimas todos esos conflictos sociales terminan en denuncia en la fiscalía, en procesos ante juzgados, que hacen es congestionar la administración de justicia. Entonces, me parece que es una buena herramienta hacer que baje de 14 a 8 años, no le están dando muerte financiera total, sí lo están sancionando, y vale la pena que lo sancionen porque efectivamente quedó mal. A lo que yo me refiero es que las situaciones económicas de las personas no siempre es estable, hay altos, hay bajos. Vea, mucha gente tenía sus buenas empresas consolidadas en muchos años de posicionamiento de marca en el país, y dado una contingencia como el COVID-19, tuvieron que cerrar operaciones, despedir un montón de trabajadores y prácticamente quedaron insolventes o quebrados, como dicen por ahí. Entonces, pues nadie está exento de esto, y es por ese tipo de situaciones que esta ley pues casi que da una segunda oportunidad. Quedaste mal, démosle una segunda oportunidad. Lo más seguro es que ahora sí va a aprovechar esa segunda oportunidad, porque ¿quién más que la persona que ha entrado en mora y que ha sufrido esos cierres en posibilidad de sacar créditos, planes de telefonía móvil, ¿cierto? Han sufrido esos cierres de tal forma de que muy seguramente puedan aprovechar esa segunda oportunidad de acceder nuevamente al crédito. Esto, en palabras de los autores de la ley, es democratizar el crédito. En Colombia, en la banca, existen aproximadamente unos 35 millones de colombianos que están en banca de 50 millones. Y de ese porcentaje, 35 millones de colombianos, de esa cifra, 35 millones, un 25% de los 35 están reportados negativamente. Es decir, que son muchos, son millones de colombianos que podrían nuevamente sacar créditos y en ese orden de ideas dinamizar la economía de un país.
porque no solamente esos colombianos que van a sacar créditos van a poder entonces sacar y montar una microempresa o invertir en un proyecto apalancándose en el crédito financiero, sino también las entidades financieras que de por sí ya en pandemia fueron las únicas que no quebraron, las que reportaron grandes utilidades superiores a los años anteriores, a las vigencias anteriores, pues también podrán ganar más, porque esos créditos van asegurados, porque esos créditos como tal, ellos, digamos que dentro de las objeciones que han tenido la ley, estaba ese, que si te borran el historial, entonces ellos cómo van a conocer el pasado financiero o la capacidad de pago o el hábito de pago de estas personas, pues no lo conocen, pero muy seguramente como esos créditos van asegurados, entonces pues si incumplió la persona vuelve y juega, lo reportarán negativamente, volverá a estar en las centrales de riesgo, pero la aseguradora le va a responder por el monto de la obligación. O sea que en última no hay nada que perder y van a permitir entonces que muchos de estos colombianos, digámoslo así, se rehabiliten económicamente y puedan invertir. Mucha gente está quebrada por el tema de la pandemia, muchos están emprendiendo. Hace poco estaba yo viendo unas cifras que estaban sacando y que en Colombia había crecido la creación de empresas en más de un 13% en este periodo relacionado con el periodo inmediatamente anterior, es decir, del año anterior. O sea, la pandemia ha hecho que mucha gente emprenda. Y yo siempre lo he sostenido, no es que este país sea una maravilla, porque no lo es. Y con toda certeza hay muchos países que son peores que este. Colombia no es la maravilla. Pero las crisis sociales que ha tenido Colombia, los malos gobiernos que ha tenido Colombia, la corrupción que ha tenido Colombia, ha hecho de que el colombiano o quede en la profunda crisis económica existencial y en las condiciones más precarias de este mundo, o dos, emprenda. Y eso ha tenido el colombiano. De hecho, cuando muchos colombianos van a otros países, quieren mucho a los colombianos, contratan mucho a los colombianos por esa facultad de emprendimiento. O sea que de lo malo que tiene el país, esas situaciones malas han hecho de que muchos colombianos que fueron, por ejemplo, despedidos de sus empleos porque las empresas quebraron, busquen una opción, emprendan o qué gran herramienta sería esa aprobación por parte de la Corte Constitucional de borrón y cuenta nueva para que entonces estas personas que están quebrados o que fueron despedidos o que no tienen nada que hacer pero tienen un proyecto en mente, solo que no tienen la capacidad económica para poderlo desarrollar, puedan sacar un préstamo y puedan emprender. Como dije anteriormente, se dicen las cifras que en comparación de este mes al mes del año anterior, verificado en las cifras de crecimiento y de creación de empresas, legalmente constituidas, o sea, no estamos hablando de comercio informal, legalmente constituidas en la Cámara de Comercio, ha aumentado un 13%. Es decir, ante las crisis los colombianos logran reponerse y se vuelven un poco más emprendedores y sacan ese tipo de proyectos a flotes que en última eso beneficia a la nación. Porque es que estamos hablando de empresas legalmente constituidas que van a pagar sus impuestos, que muy seguramente van a tener mano de obra, entonces esa mano de obra va a dinamizar un poco más, claro, el crecimiento, lo que han llamado el repunte nuevamente del empleo en Colombia, ¿cierto? Entonces, esta ley es muy importante y esperamos entonces que la Corte Constitucional haga lo que le corresponde, obviamente dentro del marco legal, verificar detenidamente la ley y darle aprobación a la misma. Muchísimas gracias, doctor Germán Guerrero. Nosotros estaremos muy atentos y en nuestras redes sociales les compartiremos a ustedes en el momento en que esta ley ya sea aprobada por la Corte Constitucional después de su revisión. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado, síganos en nuestras redes sociales y no olviden seguir viéndonos en su canal CNC Medellín. Muchas gracias. Cada que es lunes el ciclismo lo sabe. Soy John Jaime Osorio y los invito para que nos acompañen en Ciclismo en Grande, el único debate sobre ciclismo que hay en la televisión de Colombia, aquí por el canal CNC los lunes a las 8 de la noche. Bienvenidos a Ciclismo en Grande, estamos en temporada de pandemia y nuestro... Homicidios registrados ayer en la capital de la montaña. ¿Te lo podés creer? Ahí habló el gobernador ayer, rueda de prensa. Colombia y Argentina, los de menos borrachos, lo deportaron de Estados Unidos y aquí le tienen un guardado largo.
Oído pueblo, mi nombre es Carlos Tobón, me dicen el señor de las noticias y aquí estaré en su canal CNC Medellín cumpliendo una misión que me han encomendado, contarles a ustedes de las cosas que pasan aquí en la tierrita. Estaremos a la hora del almuerzo, al mediodía, porque aquí en el Valle de Aburrá todo se sabe, todo se sabe. Nos vemos pues. Regresa Personajes, con toda la información política y administrativa. Los martes y jueves tendremos un invitado con el que analizaremos diferentes temas de interés. Personajes, martes y jueves a las 7 de la noche y solo aquí, en su canal CNC Medellín.